Estamos en este tiempo de Cuaresma, ya en este segundo domingo, en este caminar de la mano de Jesús, en esta oportunidad que nos da la Iglesia, que nos da el Señor para nosotros reconciliarnos con Dios, con nuestros hermanos, con nosotros mismos. Qué bonito es ese propósito que desde el miércoles de ceniza nosotros venimos haciendo de cambiar cosas en nuestra vida para que la voluntad de Dios se haga en ella. Pues la palabra hoy es una palabra de confianza, es una palabra de compromiso. En la primera lectura nos encontramos con Abraham, el padre de la fe, y Abraham entiende que los caminos de Dios en muchas ocasiones son diferentes a los nuestros. Somos de Dios y a Dios volvemos. Y esa es la actitud de un verdadero discípulo, de alguien que verdaderamente entiende que debe obedecer a la voluntad del Padre. Con este pasaje, Abraham, en este tiempo de Cuaresma, nos lleva a revisar cómo nosotros hemos enfrentado de la mano de Dios nuestras dificultades, cómo nosotros hemos respondido al Señor en medio de las pruebas, en medio de las luchas que tenemos en el caminar de la vida, a veces muy duras, pero de la mano del Señor, abandonados en el Señor, confiando plenamente en Él como lo hizo Abraham, de ahí podemos salir. Y nos queda esa pregunta al iniciar este espacio de la predicación. Pero quisiera detenerme un poco más en el Evangelio, ese Evangelio de la transfiguración. Hace 8 días veíamos a Jesús tentado en el desierto. Hoy lo vemos transfigurado en el monte. Eso nos hace entender que no podemos separar la pasión de la resurrección. No podemos concebir el sufrimiento de la cruz sin la gloria de la Pascua. Se nos presenta Jesús tentado, pero luego glorificado. Es un solo misterio, es un solo camino donde nosotros cargamos con la cruz. Seguramente aquellos que nos están viendo en casa enfermos están cargando con la cruz de la enfermedad, pero ellos confían plenamente en el Señor, en que vamos a alcanzar la gloria eterna y que esa gloria y ese resplandecer de Jesús en el monte se refleja sobre cada uno de nosotros. Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y suben al monte. El monte en la Sagrada Escritura, como todos lo sabemos, es el lugar de la oración, es el lugar de la presencia de Dios, es el lugar del encuentro con Dios, y allí sube Jesús con sus discípulos. Estando allí en el monte, Jesús se transfigura y a su lado aparecen Elías y Moisés, que representan los profetas y la ley. Y allí se muestra glorioso, lleno de luz, esa luz que nosotros también vamos a vivir, que nosotros vamos a contemplar en la vida eterna, pero que desde ya resplandece sobre nuestra vida cuando nos encontramos plenamente con el Señor. Pero hay algo mucho más importante, y es que se escucha una voz que dice: este es mi Hijo muy querido, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y es en esta palabra de escuchar a Jesús que también quisiera detenerme un poco. Debemos escuchar la voz de Dios. Diariamente en nuestra vida oímos muchas cosas, o nos detenemos a escuchar muchas cosas, pero a escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios a través de Jesús hay que estar con Jesús, hay que seguir a Jesús, hay que estar al pie de Jesús como los discípulos. Un verdadero discípulo le dedica tiempo a escuchar al Maestro. Seguimos a Jesús para escucharlo. Y entonces surgen más preguntas. ¿Qué tanto tiempo en nuestra vida escuchamos a Jesús? ¿Qué tanto tiempo del día le sacamos para escuchar a Jesús? ¿Son las mejores horas del día que le dedicamos al Señor? ¿Qué tanto tiempo dedicas para leer la palabra?
para sacar espacios en familia, para escuchar al Señor a través de los evangelios. Cuando entramos en las redes sociales, leemos el evangelio y lo compartimos. Este año el señor arzobispo nos ha invitado a que sea el año de la entrega del evangelio. Y qué bueno que nosotros lo recibamos en nuestras familias. Seguramente en todas nuestras parroquias los padres haremos la entrega del Evangelio en la Pascua, especialmente el Evangelio de Marcos que leemos este año litúrgico. Pero que usted lo reciba en su casa, que le saque espacio a la voz de Dios, que lo lea en familia. La voz de Dios se va transmitiendo de generación en generación, a través del testimonio, a través de la enseñanza. Hemos aprendido a leer la palabra porque nuestros padres nos lo han enseñado. Así que como familia tenemos esa responsabilidad de enseñar a los más pequeños, a los alejados, a los que sufren, que hay que escuchar a Jesús como el Padre nos invita. Es el año de la entrega del Evangelio, no lo olvidemos. Es el año de la escucha de la palabra de Jesús. Y hay dos movimientos dentro del Evangelio que me gustan mucho y que quisiera ir finalizando este espacio con ellos. Primero, el subir a la montaña, el subir al encuentro con Dios, el subir al espacio de la oración, el subir al espacio de la reconciliación con Dios. Allí en la montaña, ¿cuánto estamos nosotros necesitados de sacar ese espacio de subir a la montaña? Ese espacio del silencio, ese espacio de la oración. Muchas veces en nuestra oración informamos a Dios y le hablamos, pero no le escuchamos. Terminamos de desahogarnos con Dios y nos vamos. Y no le damos tiempo para que Dios hable, para que Jesús manifieste la voluntad del Padre. Pues muy bien, es en la montaña, es en el encuentro, es en la oración, es en la escucha de Jesús donde mi vida se va transfigurando y mi vida se va volviendo resplandeciente y mi vida se va transformando y esa luz de la gloria del Señor va iluminando mi camino. Es necesario sacar el espacio del encuentro con Dios. Y como Pedro, extasiado por la luz de la gloria de Jesús, dice: qué bien se siente estar aquí. Y nosotros lo vamos a decir también: qué bien se siente estar aquí cuando tenemos esas experiencias de Dios. Pero no nos podemos quedar solo ahí en la montaña, hay que bajar. Jesús, y este es el segundo movimiento que me gusta y me llama la atención, y que recordemos que el Evangelio de Marcos siempre pone a Jesús obrando, Jesús actuando, Jesús baja con sus discípulos, porque no nos podemos quedar solo en la oración y extasiados con la gloria de Dios, sino que tenemos que ir a llevar esa experiencia de Dios que hemos tenido a los más necesitados, a los que están alejados, a los que sufren, a los que se han quedado en casa y no han venido a la Eucaristía, a los que a veces o quizá nunca escuchan la palabra de Jesús. Por eso bajamos de la montaña para compartir esa experiencia de Dios, esas experiencias que nos han llenado de fe, que nos han llenado de gracia de Dios. Seguramente el camino no es fácil, seguramente escucharemos algunas personas que nos rechazarán, algunas puertas que se cerrarán. Por eso la segunda lectura bellamente de San Pablo a los Romanos nos dice: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Por eso, escuchando la voz de Jesús, nos fortalecemos y sentimos la compañía de Él. Y sentimos esa valentía de ir a anunciarlo. Escuchar la voz de Dios para compartir la experiencia de Dios a los demás. Yo le invito a que cierre sus ojos y allá en casa también hagamos oración y le pida al Señor que tú te puedas encontrar con Él en cada oración que hagas, que tu vida se empiece a transfigurar, que la gloria de Dios se refleje sobre ti, que en este tiempo de Cuaresma que estás haciendo los fieles propósitos de cambio, el Señor te acompañe. Abandona tu corazón y tu vida y comprométete con Dios a escucharle, a escuchar a su Hijo, a escuchar a Jesús.
Pídele al Señor que abra muchos corazones para que podamos compartir esa experiencia de Dios, que ilumine nuestra familia. Nos comprometemos con Dios a compartir esa palabra del Señor en la familia, a retroalimentarnos, a abrir nuestros oídos con la palabra del Señor. Háblele a Dios. Dígale que usted está dispuesto y dispuesta en medio de las luchas de la vida, pero con la confianza puesta en que si Él está con nosotros, nadie está contra mí. Señor, queremos escucharte. Como buenos discípulos del Señor, te seguimos para escucharte y para que se haga la voluntad del Padre en nosotros. Amén.